Nuevamente, muchas gracias por sumarse a una nueva charla de North Sails en conjunto con Sailing Gear. En esta oportunidad la denominamos Camino a la Copa América. La verdad, el material que van a ver ahora es impactante. Ya hicimos unas pruebas de la charla y yo me quedé súper sorprendido con lo que van a exponer Jorge y Ale. Bueno, un poco, creo que muchos lo conocen a ambos, pero aparte que son gran amigos, Jorge lo conozco hace muchos años de la velería, a Ale también, mucho no lo veo por sus viajes y demás, pero son dos grandes personas y además de ser grandes personas, para que los conozcan un poco, Ale es un activo regatista, está corriendo actualmente en el Azurra, como en otros proyectos, estuvo en la Copa América en el año 2007, y Jorge es ingeniero naval y mecánico, o sea, fue director de la carrera de arquitectura naval en la Universidad de Quilmes y actualmente es el profesor de dinámica de fluidos. Dije bien, ¿no, Jorge? O sea... Sí, sí. Es un poquito más mecánica de fluidos, además de dinámica, incluye estática, pero está bien, no entremos en detalle. Muy bien. Y Bueno, aparte la parte importante es la dinámica. exacto, y trabaja junto con Juan Garay en distintos desarrollos para otras Copas América y para la Copa América actual. Así que bueno, sin ir más con esto, le damos la bienvenida a ambos. Muchísimas gracias a todos los que ya se sumaron, ya son más de 230 personas. Así que bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Jorge. Sí, Ale, ¿querías empezar vos comentando algo y después ya Bueno, seguimos con todo? gracias por la presentación, Juan. Ahí te contesté el WhatsApp porque tengo que rectificar. Bueno, gracias a Norsails por organizar esto. La verdad que muy contento de poder contarles un poco de las experiencias personales que le voy a aportar, porque la verdad que con todo lo que estudia Jorge de Copa América, todo lo que él sabe, toda la información que busca por lugares donde uno ni siquiera pretendería entrar, sería un atrevimiento para mí hablar de la parte técnica de lo que está por venir, porque no estoy informado, está informado Jorge. Nuestra intención era, con mi participación, contar algunas anécdotas de lo vivido, hacer algunos comentarios sobre lo que Jorge nos va a relatar. Y sí entrar un poco más en profundidad de mi parte en lo que es la tripulación, por haber estado dentro de la Copa América. Tengo muy claro cómo se prepara un equipo y en eso voy a ahondar yo. Así que, bueno, acá tenemos el concepto del barco. ¿Por qué se llegó a esto? Yo escucho mucho, che, ¿por qué barcos voladores? ¿Por qué monocascos? Y no siguieron con el catamarán. Me preguntan, ¿está bueno? Si me gusta, ¿no? Que el barco vuele. Bueno, es lo que hay. ¿Y por qué se llega a esto? Yo creo que esto, cuando en la edición anterior Prada era uno de los desafiantes, Nueva Rosa era uno de los desafiantes, se retira un poco enojado por los cambios que ahora que él hacía sobre las reglas y por el tipo de barco que el catamarán. Patricio Bertelli, que es el dueño de Nueva Rosa, retira el barco y hace un acuerdo con Team New Zealand, en el cual le da todo el paquete que había desarrollado Prada hasta el momento para que lo siga y lo utilice el Team New Zealand, a cambio de que si ganaba, y creo que lo ayudó económicamente también a seguir adelante la campaña. Sí, sí, hizo un buen aporte. Claro, campaña que hasta termina ganando Team New Zealand, y el acuerdo era que si ganaba Team New Zealand, el Challenge on Record para la siguiente edición, que es la que viene ahora, sea Prada, y querían volver al catamarán, al monocasco. Bueno, Team New Zealand cumple, vuelve al monocasco, pero evidentemente querían que vuele. Cosa que yo no sé si Prada quería que sea volador o Bertelli quería que sea volador, pero bueno, así es que se llega a un monocasco y volador. Yo siendo Team New Zealand, habiendo ganado con catamaranes voladores, se veía que habían descubierto algo que otros no conocían, hubiese sido estratégicamente incorrecto volver al barco monocasco, al barco que flote, ¿no? Sí, yo creo que ese es el motivo por el cual estamos donde estamos hoy,
y que va a ser vistoso, no tengo duda que va a ser muy vistoso. Para la televisión va a ser espectacular. Mucho más que los barcos que corrimos nosotros, que yo mismo viendo una regata de versión 5, donde si no se da un match race cerrado entre barcos muy parejos, yo me quedo dormido viendo esas regatas. Así que yo para esto tengo expectativas de que vamos a ver algo muy lindo. La de los catamaranes a mí me gustó. Y bueno, Jorge, contanos, ¿qué estás viendo vos de los barcos? Bien, gracias, Ale. Bueno, sí, yo también primero quiero agradecer. Esta charla originalmente yo la tenía prevista para abril, que la iba a hacer en algún club acá de Buenos Aires, ya estaba en conversaciones, y mi idea era hacerla una semana antes de que comenzaran los eventos preliminares, que el primero iba a ser en Cagliari, en Italia. Pero después, bueno, apareció un bicho, no sé si habrán leído algo, y nos cambió un poquito los planes a todos, entonces quedó postergada, y hace unas semanas dije, bueno, ahora me parece que es buen momento porque ya se acercan las regatas. Y mi idea era también, aprovechando esta situación, tratar de hacerla en conexión con algún club que no fuera necesariamente de Buenos Aires, que salir en dúplex con algún otro lado. Y bueno, después de algunas conversaciones surgió la posibilidad de Ale, a mí me parecía espectacular, pero tenía que preguntarle a él. Y a North Sail Sudamérica, porque cuando me comuniqué con Torque, él dijo, me parece muy bien, y nos dio todo el apoyo y todas las herramientas que dispone North para que esto pueda alcanzar a más gente. Lo principal es que haya más gente que esté un poquito al tanto de cómo es la Copa América y que la pueda comprender y disfrutar mejor, ya que se acerca y a veces no hay tiempo de estar averiguando cosas. Entonces, gracias Ale, gracias North, gracias Juan, porque estás nuevamente ahí. Si pensabas que este sábado te salvabas, aparecimos nosotros y te lo cambiamos. Pero te vamos a compensar con el material. Porque vos también sos un entusiasta como todos nosotros. Muchas Bueno, gracias, Jorge. no, por favor. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Primero hablar un poquito del concepto de los barcos, algo ya adelantó Alejandro. Después, los barcos y los equipos, es decir, qué equipos se presentan en esta oportunidad y qué barcos diseñaron cada uno. Vamos a hablar un poquito rápidamente acá de los equipos, después Sale va a hablar en detalle de las tripulaciones, que él conoce a muchos y está en contacto en estos momentos con muchos de ellos. Luego, un poquito de las reglas. Las reglas en este tipo de eventos son fundamentales y son materia de negociación, y entonces, por supuesto no nos vamos a poner las reglas, pero sí solamente comentar algunos puntos importantes, como que el plano bélico, que tiene una particularidad muy especial, los foils, que son esas quillas que les permiten volar a los barcos. Después, explicar un poco cómo navegan. Navegan es un poco amplio el término, porque ellos mismos dicen que han incorporado la tercera dimensión, que ya no es solo navegar, sino a qué altura se navega y de qué manera. Para lograr eso hace falta unos sistemas de control, porque a las velocidades que navegan estos barcos, las reacciones son tan rápidas que no podría manejar simplemente un humano con fuerza manual. Entonces hay un sistema hidráulico conectado. Para esta edición se permitió tener una interfaz un poco más electrónica, y todo eso es lo que permite controlar el vuelo del barco, y se ha recurrido a sistemas de control de aviación. Por ejemplo, el equipo americano que se presenta contrató a Airbus para justamente la parte del sistema de control de vuelo. Después, las tripulaciones, ahí Ale nos va a contar mucho. Y finalmente, las canchas donde se va a correr, que ya están estipuladas por instrucciones de regata, eso tiene que estar con buena anticipación, y los recorridos. Esos son los temas que vamos a ir desarrollando. En cuanto al concepto, como decía Alejandro, ya en 2013 se había pasado a los barcos voladores. En realidad fue una viveza de Team New Zealand. Justamente cuando se escribieron las reglas para San Francisco 2013, la organización de la Copa contrató a un estudio de Estados Unidos especializado en catamaranes.
para que ellos, ya se había decidido que iban a hacer catamaranes, que fue otra decisión anterior de Russell Cutts, y ya quisieron una regla específica para catamaranes, pero querían asegurarse de que no se pudiera volar, que no se pudiera foilear. Entonces, fue muy especial porque el estudio se dividió en dos partes y trabajaron las dos partes en forma independiente, haciendo su proyecto de reglas, y después, sin comunicarse entre ellos, y después hicieron una apuesta en común para buscar qué había encontrado lo mejor de cada uno de los dos y presentar el mejor producto. Se hicieron las reglas de 2013, cuando terminó ese proceso, se acabó el contrato con ese estudio, ¿y qué hizo Tim New Zealand? Dice, bueno, ahora los contrato yo para que ellos estén en nuestro equipo de diseño. Entonces, una de las cosas que le preguntaron fue, ustedes Tim New Zealand pensando cómo hacer que el barco volara sin violar las reglas. Dice, ¿ustedes escribieron algo en algún lugar que no se podía mover la caja de orza? No, la verdad que no. Bueno, listo. Entonces, lo que hicieron fue, lo que decían era que lo único que estaba reglamentado era la forma de la salida del casco por donde pasaba la orza. Respetando eso, estaba todo bien. Bueno, ¿qué hicieron? Una especie de caja de orza más grande, dentro de la cual había un cassette movido por pistones, y eso les permitía mover las orzas y de esa manera regular el ángulo de las orzas, y eso ya les permitía volar. Cuando uno quiere hacer algún tipo de introducción de algo como eso en los barcos, pide a la comisión técnica de la fórmula que haga una interpretación. Es decir, uno pregunta, yo quiero hacer esto, ¿hay alguna regla que me lo impida? Y ahí llamó un poquito la atención que se lo aceptaron. Entonces, hay interpretaciones públicas y hay interpretaciones privadas. Las interpretaciones públicas, todo el mundo ve. Tim New Zealand preguntó esto, la comisión responde esto. Las interpretaciones privadas, hay que pagarlas, y se les responde por privado. Pero cuando empezaron a aparecer los barcos y se dieron cuenta de que Tim New Zealand ya estaba volando, todos rápidamente tuvieron que cambiar y pasar a barcos voladores. Y en eso ahí ya había sacado un plus Tim New Zealand. Eso fue para 2013. Para 2017, en Bermuda, ya estaba totalmente aceptado que los barcos iban a volar y las reglas ya se escribieron también de otra manera. Los barcos tenían a la rígida, como había tenido Oracle, como habían tenido los barcos de la Copa 2013. ¿Por qué las alas rígidas? Porque de esa manera se podía conseguir prácticamente el doble, en realidad un poquito más del doble, de la fuerza que genera una vela convencional. Con los mismos metros cuadrados se podía tener el doble de fuerza. ¿Para qué querían tener más fuerza? Para que los barcos navegaran más rápido. Había toda una controversia en las últimas regatas de monocascos de si no se podía hacer que en la Copa América fuera algo más divertido, más rápido, porque la táctica está muy bien, pero además para la gente que no navega es difícil ver las regatas. Entonces, bueno, una de las decisiones que se tomó fue pasar a esas alas rígidas, más que nada para que los barcos tuvieran mucha más velocidad. Para esta edición, que es en 2021, pero en diciembre de este año ya va a haber un evento en Nueva Zelanda, se decidió de alguna manera ir un poquito atrás, en el sentido de abandonar las alas rígidas y pasar a velas de doble paño, que ahora enseguida voy a contar un poco en qué consisten. ¿Por qué se tomó esa decisión? Hubo varias razones. La principal fue la logística. Estas alas rígidas están divididas en paneles, pero el barco llega a tierra y tiene que haber una grúa. El mástil tenía 25 metros, tiene que haber una grúa que levante todo eso, lo ponga en tierra. Resumiendo, hacen falta 40 personas cuando el barco llega a tierra para cubrir la logística que implica desarmar el barco. Y además no puede quedar en la marra con eso porque hay un vientito a la noche y se tumba y hay problemas. Entonces, para tratar de bajar un poco la logística, fue una propuesta de North Seas de Nueva Zelanda, o por lo menos fueron quienes más lo desarrollaron, cuando se empezó a hablar de la idea de hacer velas de doble paño, y lo que se consigue con esas velas es un rendimiento intermedio entre una ala rígida y las velas convencionales.
todavía no tenemos datos hasta que no se transmitan las regatas, no vamos a tener datos de velocidad, pues es lo que más tratan de cuidar todos los equipos, pero se sabe que estos barcos son por lo menos igual de rápidos que los de 2017 y se considera que en algunas condiciones van a ser más rápidos. Los barcos de 2017 tenían, por ejemplo, alguna limitación, porque cuando se escribieron las reglas, como no estaba pensado que el barco foileara, había una regla que no permitía que las alas horizontales del timón, que también aportan para que el barco vuele, no podían tener más de determinado tamaño. Y ese tamaño era muy poco, era muy chico. Entonces, los barcos estaban un poco justos en ese sentido. Eso fue con las dos copas anteriores. Entonces, para esta copa todo eso se resolvió de otra manera, que vamos a ver enseguida. ¿Cómo son los barcos? AC-75 se refiere a 75 pies de eslora, que sería en metros 22,9 metros, pero eso incluye un botalón que son un poquito más de 2 metros, son 2 metros 10, y la eslora en flotación es de 20 metros 70. La manga máxima es de 5 metros, y el calado máximo, que es cuando las orzas o las quillas están bien abajo, llega a 5 metros. El peso total del barco es de 7.500 kilos, y esto ya incluye 11 tripulantes que pesan por la regla entre 960 y 990 kilos. Ahí después Ale nos va a comentar algo de cómo son los entrenamientos y demás. Están personalizados, y tienen por supuesto deportólogos. No come lo mismo Juan que Pedro ni que José, y se sabe, tienen sensores y durante las regatas les van siguiendo las pulsaciones y todo lo demás para ver la fisiología de cada uno. Entonces, en las reglas ya se estipula el peso con una tolerancia muy chiquita, y parte del trabajo de los equipos es, obviamente, estar en esas condiciones, si no el barco sería descalificado. Esto es resumiendo muy rápidamente una primera noción del barco. ¿Qué se pensó también dentro del concepto del barco, que es este punto? Que en condiciones normales de navegación, el barco iba a tener una quilla dentro del agua que por medio de estas alas está generando empuje hacia arriba, es decir, que lo está levantando del sotavento, y la otra quilla con un mecanismo se la puede sacar del agua, y lo que hace es lo mismo de siempre, adrizar. Después hay otro modo previsto, que es cuando el barco está en la marra. La ventaja de estas velas es que se pueden arriar, como las que todos conocemos. Entonces el barco eventualmente puede quedar en la marra, entre regatas puede arriar las velas y amarrarse sin problemas a algún barco auxiliar. Y para esa condición, las dos quillas bajan a un punto máximo, que ahí es cuando se llega a ese calado de 5 metros, que es en la punta de estas quillas, acá abajo de todo. Entonces, en esa condición, que sería el barco en la marra o entre regatas, o si tuvo algún problema, lo que se consigue es que tenga la máxima estabilidad. Lo original de estos monocascos es que no tienen un quillote único como los barcos convencionales, y esa fue una de las causas por las cuales se pasó primero a los catamaranes. Cuando se quiere tener más velocidad en el barco, lo que tenemos que hacer es generar más fuerza de avance con las velas. Pero tenemos un inconveniente, que esa fuerza de avance, inexorablemente, tiene también una fuerza lateral, que es la que hace escorar al barco. Entonces, si queremos que el barco navegue más rápido y queremos más fuerza de avance, en la misma proporción vamos a tener más fuerza lateral y va a escorar. La solución tradicional es, ahí se hace un poquito de arquitectura naval, estabilidad de forma y estabilidad de peso. La estabilidad de peso es tratando de colocar un peso lo más bajo posible. En los barcos monocascos anteriores a esto, por ejemplo, se había llegado a que el barco en la primera versión pesaba 24 toneladas, en la segunda 25, y el bulbo, dentro de esas 24 y 25 toneladas, el bulbo pesaba 20. Es decir, que estaba a 3,5 metros bajo el fondo del barco. ¿Para qué? Para buscar la máxima estabilidad. Bueno, acá, con este enfoque, en lugar de
la crítica a eso es que en la empopada, cuando no necesitamos adrizar, estamos llevando de paseo, dicen algunos, 20 toneladas abajo del agua. El mismo Juan K. había dicho en su momento, cuando le preguntaron qué opinaba de la Copa América, dice, está muy buena, pero son carreras de Fórmula 1 corridas con tractores. Porque él ya pensaba que se podía hacer algo mejor que lo que se estaba viendo. Entonces, vuelvo, la originalidad de estos barcos es que en lugar de llevar 20 toneladas abajo del fondo, dependen, para tener estabilidad, del funcionamiento de estas quillas. Entonces, un modo es el modo que habíamos dicho normal, con el barco volando, la quilla de barlovento afuera, adrizando. Cada quilla de estas pesa 1.150 kilos, y se puede tener un bulbo, con lo cual el centro de gravedad está un poco más afuera. Entonces, si nosotros multiplicamos esos 1.125 kilos por los 4 metros que se separa, nos da algo así como 4.500 kilogramos por metro. Si pudiéramos poner a todos los tripulantes en la banda, serían 2.700. Es decir, que esto le da el doble de estabilidad solamente desde barlovento. Después tenemos que agregar que desde sotavento nos están empujando para arriba. Entonces, eso da una idea de la cantidad de estabilidad que tienen estos barcos cuando están navegando en el modo normal, volando. Eso es lo que les permite tener un aparejo muy potente, y también, paradójicamente, cuando navegamos muy rápido, generamos mucho viento de proa, entonces el ángulo de viento es muy cerrado. Entonces la componente lateral es muy grande, es decir, que nos queda muy poquito de fuerza para aprovechar. Bueno, todo eso está resuelto, y estos barcos, todavía, insisto, no hay datos públicos, pero todas las previsiones y cálculos dan que pueden llegar a los 50 nudos de velocidad. Los barcos anteriores estaban un poco limitados por ese problemita del área de las alas del timón, y si bien sabían que podían llegar a 45, 47, a partir de unos 42 nudos empezaban a tener un problema, y que es que a esa velocidad tan alta se forman burbujas de vapor en la cara de arriba de las alas. Esas burbujas de vapor se forman porque es tan baja la presión, que es la que permite tener esa fuerza, que el agua empieza a entrar en ebullición a temperatura ambiente. Es decir, si le bajamos la temperatura al agua, puede empezar a liberarse la presión, puede convertirse en vapor. Cuando ocurre eso ocurre mucho en las hélices de los fuera de borda. Cuando ocurre eso, esas burbujitas de vapor se mueven y pasan a otra zona donde la presión no está baja y estallan, y eso produce un fenómeno que se llama cavitación, que va inclusive consumiendo el material. Entonces, un problema que tenían en las ediciones anteriores era que, si bien el barco se veía que daba, no querían pasar de 42, 43 nudos porque podían tener serios problemas de cavitación. ¿Y qué pasa cuando cavita? Esa burbuja se puede extender a todo, y si ocurre eso, se pierde abruptamente la sustentación. En los barcos anteriores, el timón, que era el que más tenía problemas de cavitación, aportaba 500 kilos. Entonces, si de golpe, por pasarse un poco de velocidad, cavitaba el timón, perdían 500 kilos de popa. Imagínense lo que es eso navegando a 42 nudos de velocidad. Bien. Después, durante las maniobras, los barcos está previsto que tengan las dos quillas en el agua, porque en algún momento tienen que tienen que estar recibiendo el empuje de lo que era barlovento. O sea, el nuevo barlovento, el nuevo sotavento, en algún momento los barcos, si vamos a ver alguna foto, navegan con las dos quillas dentro del agua. Dos quillas dentro del agua también implica más fuerza que frena, que se llama, en inglés se le dice drag, que significa arrastre, que es como que estamos arrastrando más agua. Entonces, en lo posible hay que tratar de salir rápidamente de las situaciones en las cuales tengamos las dos quillas en el agua. Eso normalmente va a ocurrir durante viradas y trabuchadas. En cuanto el barco salió de la virada y empieza a acelerar de nuevo, se sube la quilla de barlovento. Bueno, con respecto a las redes, hay mucha más libertad en esta versión de barcos que en alguna anterior, pero sí o sí hay que cumplir con la eslora en flotación de 20,70 metros, 5 metros de manga máxima,
4 metros de manga mínima en popa para que los barcos no sean más chupados, que siempre los diseñadores se encuentran alguna ventaja, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se escriben las reglas. Y también se estipulan unas mangas máximas acá en proa para evitar que los barcos sean directamente casi rectos hasta proa, y que sea un scow, un tipo de barco que no es lo que se busca tener en la fórmula. Entonces, al redactar las reglas, se ponen estas limitaciones de manera de condicionar un poco los diseños. Igual vamos a ver que los diseños son muy distintos unos de otros, por supuesto cumpliendo con esto. Esto es un poquito lo que comentaba antes. En el modo foiling, cuando el barco está volando, tenemos por un lado el peso total del barco, que va a estar repartido entre el peso del barco, el peso de la tripulación y el peso de la quilla de barlovento, el empuje desde sotavento y también el empuje del timón. Eso es lo que permite al barco estar volando, y además tenemos que estar generando una fuerza lateral, porque si no nos vamos de ronza. Es como si en un barco de orza levantamos la orza, nos iríamos de ronza. Entonces, otra función de la quilla de sotavento es generar fuerza lateral para que el barco pueda navegar de ceñida. Esto, un poco jocosamente, lo llaman modo Arquímedes, porque es el barco flotando, en realidad como todos los barcos. Pero acá se lo considera como un modo especial. ¿Qué podemos decir del modo Arquímedes? Que lo que queremos es salir de ahí lo más rápido posible, porque cuando el barco está dentro del agua, la resistencia del agua es mucho mayor que la del aire. La densidad del agua es 810 veces más grande que la del aire, más o menos a temperatura ambiente. Entonces, tener el casco dentro del agua implica que la fuerza de resistencia es muchísimo más alta que cuando el barco está volando. Entonces, lo que se busca es tratar de salir rápidamente del modo Arquímedes. Y esto está relacionado también con las reglas y con las instrucciones de regata, porque estuvieron meses discutiendo para fijar el viento mínimo con el cual se iban a alargar las regatas, y terminó siendo de 6,5 nudos. Tampoco tenemos datos hasta ahora, porque nadie publica nada, obviamente, por secreto de los equipos, pero se estima que para poder empezar a volar, a salir del modo Arquímedes, de estar flotando, estos barcos van a necesitar entre 7, 8, tal vez un poquito más, nudos. Entonces, podría ocurrir que en algunas regatas, o que en algunas partes de algunas regatas, tengan que navegar de esta manera. Si esa condición está pareja en la cancha y les ocurre a los dos que están corriendo, está todo bien. El tema es cuando uno foilea y otro no, porque ahí se termina la regata. El barco, cuando está fuera del agua, tiene el doble de velocidad. Entonces, ese es uno de los trabajos que más tienen que hacer los diseñadores. Lograr que el barco empiece a volar antes que los demás. Eso es un poquito la transición que les decía, ¿no? El otro era el modo Arquímedes, flotando puramente, y acá está cuando estamos tratando de salir de agua, que puede ocurrir perfectamente durante una virada, que justamente en la virada el barco pierde mucha fuerza, ahí puede caerse y volver a salir. Entonces, uno de los desafíos es cómo salir lo más rápido posible del agua. Bien, en cuanto a los equipos que se presentan en esta oportunidad, acá enseguida te doy el pase, Ale, pero quería comentar un poquito algo. La Copa América tiene una particularidad, y que todo esto empezó en 1851, cuando los ingleses invitaron a los americanos a correr una regata en Inglaterra. En ese momento a nadie se le cruzaba por la cabeza que alguien podía hacer barcos más rápidos que los de los ingleses. Los americanos le pusieron mucha garra y fueron hasta Inglaterra con su goleta América, corrieron contra 15 barcos ingleses y les ganaron cómodamente, y con unos criterios de diseño bastante especiales que de alguna manera revolucionaron a todo lo que estaba ocurriendo, y ahí nació la Copa América. La goleta América ganó la Copa y desde entonces se llama Copa América. ¿Cómo se genera una nueva edición de la Copa América? El que la gana por última vez, el que la ganó la última vez que se corrió, dice, yo tengo la copa, si alguien me quiere desafiar, acá está la copa. Entonces, ahí surge si hay candidatos para desafiar. Entonces, se ha llegado con los años a una figura que es lo que comentó Alejandro, el Challenger of the Record,
que es el primer desafiante, podemos decir. El primero que, como en la playa cuando jugábamos al vóley, el que decía hay equipo, quiere decir que está listo para entrar. El primer desafiante adquiere el derecho de acordar con el defensor cómo va a ser la siguiente edición. Y ahí es entonces cuando deciden qué barcos, de qué características y demás. Si eventualmente hay más gente interesada en desafiar, con que haya un desafiante basta, pero si hay más gente interesada en desafiar, los desafiantes que se suman se subordinan a los arreglos que haya hecho el primer desafiante. Ahora te cedo la palabra, Alejandro. Bueno, yo voy a dedicar un poquito a la parte humana. Gracias, Jorge. La verdad que sabes un montón de todo esto. Los equipos de Copa América se preguntarán, ¿qué son? ¿Van 11 a bordo? ¿Serán 15 a 20 personas para tener algún suplente? Sí, es más o menos así. Hay 20 navegantes más o menos por equipo. Como dice Jorge, en la playa dice hay equipo, bueno, acá después se hace el pan y queso, pero en lugar de hacer pan y queso se firman contratos para que cada equipo arme su tripulación. Pero todos estos equipos tienen más de 100 empleados, son más de 100 personas trabajando en cada uno. Y el sailing team o los navegantes, en cantidad de personas, es de la parte más chica. Para desarrollar todo lo que Jorge nos explicó, obviamente hace falta mucha materia gris, mucho ingeniero, y es ahí donde está el gran presupuesto y la gran cantidad de personas. De todas maneras, sería muy aburrido hablar de los ingenieros y no los conozco. En realidad conozco a algunos ingenieros, pero ¿qué les puedo decir? ¿Qué inventaron? ¿Qué saben? La verdad, yo me voy a dedicar a hablar de mis colegas, los navegantes. Y lo voy a hacer rápidamente. En Team New Zealand, el líder del equipo, el CEO, que no va a ir a bordo, pero es un gran navegante, es Grant Dalton. Yo, conociendo a la persona de Grant Dalton, un gran líder, muy estricto, es un tipo que logra liderazgo trabajando a la par de todos. Nosotros lo hemos visto competir contra nosotros con el Team New Zealand DP52. Él era el skipper, pero ni timoneaba ni era táctico. Iba a la manija del pedestal de atrás y ayudaba con la burda, y ese era el skipper del barco. Bueno, ese es Grant Dalton, el CEO y skipper de Emirates Team New Zealand. El timonel es Peter Burling. Peter Burling es un récordman olímpico y también de Copa América. ¿Y por qué? Por la juventud que ha tenido en cada cosa que ha ganado. Él salió medalla de plata en Londres, que tenía creo que 20 años. Después gana medalla de oro en Río. Ambas medallas en 49er. Y fue el navegante más joven en ganar una medalla en 49er, cuando ganó la de plata, y fue el navegante más joven en ganar una medalla de oro en 49er cuando la ganó en Río. Y además ganó una Copa América timoneando el Team New Zealand con 26 años, creo. Otro récord, es el timonel más joven que ganó una Copa América. En Prada tenemos amigos ahí, amigos de los argentinos, amigos de la Zurra. El timonel del barco va a ser Keco Bruni, si bien también está James Spithill, que ganó 2 Copas Américas como timonel. Yo tengo información de que Keco firmó el contrato con la condición que él sea el timonel del barco. De todas maneras, no me extrañaría que estos barcos los terminase timoneando de a dos, porque por lo que veo no se van a pasar ni de lado los timoneles. Así que quién sabe, por ahí una rosa nos da una sorpresa. Parezco esos comentaristas de fútbol, vieron que a la noche empiezan a hablar ahora que no hay partidos y empiezan a suponer cosas que van a pasar, quizás cuando termine la cuarentena. Bueno, estoy así. Pero bueno, a ver si timonea un rato cada uno, entre Keco y Spithill. Después le voy a contar una anécdota en la cual Keco compartió el timón con otro amigo que tenemos. Bueno, en Prada tenemos a Juan Garay, ¿no? Que realmente empezó de cero y está ahí arriba, más arriba de eso no hay nada, ¿no? No, bueno, Juancito es su 4ª Copa América, si no recuerdo mal. Keco, yo lo quiero definir a Keco, porque Keco es un killer timoneando match race, que no sabemos si acá va a haber mucho match race, la verdad que no creo. Pero
Con Gecko tuvimos una experiencia que vale la pena contarla. Creo que acá tenemos casi 400 personas viéndola y es una lástima que lo que voy a contar no se haya podido ver en televisión. Nosotros con el Azurro una vez llegamos 6 puntos atrás a la última fecha de una Super Series, atrás de Quantum, y para ganarle había que sacarle 6 puntos en una flota que era muy chiquita ese año, creo que fue el año 2012. Y apostamos por el factor sorpresa. Y el factor sorpresa fue que las largadas, en lugar de hacer las guille, como siempre, las hiciera Gecko, que era el táctico. ¿Y por qué? Porque es como les decía, es un killer, es un match race agresivísimo. Ojalá podamos ver algo del talento de Gecko en estos barcos, cuando televisen estas regatas. En esa oportunidad había que correr 9 regatas, descontarle 6 puntos, y fuimos al factor sorpresa de hacerle match race desde la largada. Pero lo curioso es que la primera regata le hicimos match race faltando 1 minuto para el top de largada. Que con el segundo día salió a buscarlo ya desde antes de la bandera de la señal de atención, ya estábamos al lado del Quantum haciéndole presión. Y obviamente les ganábamos la largada, porque la agresividad que tenía Gecko los agarró totalmente desprevenidos al Quantum. Y el penúltimo día, que ya estábamos adelante en puntos, ya lo habíamos descontado los 7, habíamos sacado puntos, que teóricamente podríamos haberlo dejado tranquilo, Gecko les hizo match race a motor antes de izar la mayor. Íbamos marcha atrás, nos poníamos en la popa, cuando se quería escapar lo seguíamos, íbamos con el motor a 3.500 vueltas para un lado, para el otro, y así le terminamos destruyendo y le ganamos, creo que le ganamos la Super Serie, faltando una regata con más de 10 puntos de ventaja. No, a mí me da medio como vergüenza ser tan agresivo en una regata de flota, pero bueno, era el TP52, la verdad que fue muy bueno. Ese es Gecko y lo tiene abajo Bascot, otro genio loco, latino, que seguramente no irá a bordo, pero aportará lo suyo en ideas, que eso no le falta. Bueno, en el Ineos está Ben Aisley, que qué decir de Ben Aisley. Otro tiburón asesino, ¿no? Y vos lo conocés bien porque corriste alguna vez con él. 5 medallas tiene Ben, 4 las tiene en Finn. Yo competí contra él en Atenas 2004. Bueno, decir que competí contra Ben es demasiado, ¿no? Ben ganó la medalla de oro y yo salí bronce, yo salí 20, 20º. O sea, él corría y yo caminaba en esa Olimpiada. Pero realmente lo conocí como match racer y como navegante después, que tuve la oportunidad de navegar alguna vez con él, en regatitas de entrenamiento, una vez en Valencia, en la Copa América. Él se subió al barco que estaba yo, del Trimmer de Mayor, un 25 pies, para hacer una regata contra su amigo Percy, y la verdad que era igual que Gecko, un killer. Él estuvo 15 minutos a bordo, nunca miró quién era el que estaba al lado de él, o sea, creo que nunca se enteró que yo llevaba la mayor. Él no le sacó los ojos, no le sacó la mirada al otro barco, a Percy, lo volvió loco, le metió 3 penalidades, a nosotros nos decía acelerar o frenar y nada más. Nunca nos miró, bueno, a ver, fue una genialidad lo que hizo. Y la segunda vez que navegué con él, fue una casualidad muy grande. Estábamos en Star con Juan Kuyunyan, Alemania, compartiendo departamento y un campeonato con los ingleses, con Percy y Simpson. Y Juano le dijo a Ben, que nos había venido a visitar, si quería subirse al Star. Y nunca se había subido un Star Ben. Y corrimos una regatita, Ben y yo, contra Percy y Simpson. Una regatita de calma, una cosita así nomás. Y bueno, en 15 segundos ya Ben llevaba el Star bastante bien. En 45 ya parecía que había navegado en Star toda la vida. A mí me preguntó 2 boludeces que si no le entendí mal el inglés creo que se la respondí, pero no mucho más que eso. Pero bueno, esa regata nos la ganó Percy. Así que la dupla Ben Aisley y Alejandro Colla contra Percy Simpson estaban 1-1. Y bueno, después está el American Magic, liderado por Terry Hutchinson, otro archirrival nuestro de la Zurra. Y no es que yo haya navegado contra todos los tácticos que hay en el mundo, pero contra los que yo navegué, si hay alguien que no quiero tener en contra como táctico, es a Terry Hutchinson.
La verdad que en 12 años de navegar en TP-52 contra él, es difícil verlo errar. O sea, quizás el tipo no hace genialidades, pero siempre está donde hay que estar. Es muy difícil que el tipo se equivoque, logra meter la energía a su tripulación para que el barco vaya rápido siempre. La verdad que es al menos como táctico se lo ve, que es un grande. Hay que ver como CEO de un equipo, y no sé si va a ser el táctico del barco o se va a quedar como CEO. Yo tengo una opinión hecha a través de los años de haber visto cómo algunos equipos tuvieron éxito y otros fracasaron, que a este nivel es muy difícil ser el CEO y el táctico, o el CEO y el timonel. Las presiones son muy grandes, y toda la presión de tener 140 personas atrás, o que la velocidad del barco también dependa del mismo timonel o del mismo táctico, es demasiado. Entonces, yo no sé si Terry va a navegar como táctico o no, pero como líder de equipo seguramente va a hacer un buen trabajo. Y en este barco, bueno, el timonel va a ser Dean Barker, ¿no? Que ya todos lo conocemos. Y no quiero dejar de mencionar que en este barco, en el American Magic, está Sicho, Maciel Sicchetti. Se nos frizó, Ale. No Ahí sé, volvió. Ahí volviste. le decía que en American Magic está Maciel Sicchetti, que va a ser el único argentino navegando en esta edición. Y Sicho vale la pena decirlo, porque quizás como trimmer no se hace conocido, siempre son famosos los timoneles, los tácticos, pero Sicho, después de Santi, quizás es el argentino más reconocido por el ambiente náutico mundial. Sicho ha ganado campeonatos mundiales europeos con diferentes equipos de diferentes nacionalidades, inclusive es un trimmer muy buscado por los sajones, y eso es muy, muy difícil de lograr viniendo desde la Argentina. Eso es un reconocimiento que todos le tenemos. Y creo que lo ha logrado porque como trimmer es un gran trabajador y también tiene ese carácter de killer que mencionaba antes en Keiko y en Ben. Mete una intensidad, una energía en el barco que hace que todo el equipo tenga que seguirlo para no quedar atrás, y eso hace que los barcos vayan más rápido. Así que yo estoy contentísimo que Sicho se haya ganado un espacio en este barco, y más allá de que creo que todos hinchamos por Prada, por está Juancito, por un montón de cosas, a Sicho, a él le deseo lo mejor. Al equipo, vaya a saber. Bien, seguimos, Ale. ¿Querés pasar a otra diapositiva? Sí. Bueno, acá es una comparación de los barcos. Este es un trabajo que hace un arquitecto naval francés, François Chevalier, que se toma el trabajo de conseguir de alguna manera las líneas de los barcos y publica sus interpretaciones. Hay que aclarar que estos barcos son la versión 1. Dentro de las reglas se estipula que cada equipo puede hacer 2 barcos. Antiguamente no había límite. Si, por ejemplo, hubo un caso, un equipo que hizo 5 barcos hasta que encontró uno que era más rápido. Eso implica un presupuesto enorme y termina limitando también a la cantidad de gente que participa. Entonces, para limitar gastos, está estipulado que solamente se pueden construir 2 barcos. Estos que estamos viendo son la primera versión. Y ya se vio que fueron por caminos muy distintos los italianos y los neozelandeses. Los neozelandeses son los defensores, los italianos son el primer desafiante. Y los americanos y los ingleses fueron por otro lado. Acá están, por orden alfabético en inglés, están primero los americanos, con el Defiant, que hicieron un fondo totalmente plano. Esto que se ve acá es donde pivotean las quillas. ¿Y cuál sería la lógica de esto? La lógica de esto podría ser, habría que preguntarle a los diseñadores, pero visto desde el punto de vista de la arquitectura naval, buscar tener mucha estabilidad cuando estamos dentro del agua para poder justamente salir antes, despegar antes. Una solución parecida es la de los ingleses hasta ahora. Ya se especula que el segundo barco inglés va a ser bastante distinto y no se sabe todavía nada de cómo va a ser el americano. Los ingleses fueron por un camino más o menos parecido, con un fondo muy plano, no tan plano como el de los americanos, pero un fondo bastante plano. Esto sería cuando el barco está escorado 15 grados, y esto es el plano de flotación con el barco flotando adrizado, ¿no? Ya se
ve la diferencia que hay entre los planos de flotación. Y después, los italianos y los neozelandeses se aparecieron con una sorpresita acá, con una especie de skek, que es más pronunciado en el caso de los italianos y un poquito más disimulado en el caso de los neozelandeses. ¿Y cuál sería la ventaja de eso? La ventaja de eso sería que el volumen varíe gradualmente cuando el barco está entrando y saliendo del agua, y eso permitiría una entrada y salida más suave. Estos barcos tendrían una entrada y salida más abrupta. Si el barco se cae en una virada y entra al agua, es como que quedara pegado y le va a costar más salir. En cambio, estos barcos, inclusive que a veces se los puede contraescorar para que la vela también empuje para arriba, funcionando contraescorados y estando a punto de despegar, hasta llegan a comportarse un poquito como un catamarán y tienen menos superficie mojada. Entonces, en esta primera versión de los barcos ya se vio que italianos y neozelandeses estaban un paso adelante, y además comparten el software de diseño. Entonces, si bien tienen distintos diseñadores, al usar las mismas herramientas, acá se usa mucho inteligencia artificial y redes neuronales. Se les enseña a las computadoras a pensar y se les dice, bueno, dentro de estas variantes, pruebe a ver distintas variantes de barco, a ver cuál es la mejor. Acá está un poco también el análisis convencional por medio de planos de líneas de los barcos. El barco neozelandés está creo que es en el idioma de los nativos, y Teaige en realidad quiere decir el delfín, y es el nombre de este primer barco. Tienen otro que es más chiquito, que se permite dentro de las reglas hacer un barco de hasta 12 metros como máximo, que también lo usan, que es Te-Kaehu. Este es Teaige. Bien, acá se ve como se hacen los planos de líneas, que lo que se hacen es cortes a distintas alturas, se ve cómo es esa especie de skek en el caso de los neozelandeses, y que abarca prácticamente toda la eslora sumergida, ¿no? Cuando el barco está flotando. En el caso de Prada es diferente, está más pronunciado cerca de la mitad de la eslora, y luego se va diluyendo hacia popa y hacia proa. En cambio, el barco inglés, las líneas de agua son prácticamente elípticas. La elipse, no se sabe en realidad bien por qué, pero es sumamente amigable con los fluidos. Si queremos tener algo que tenga la mínima resistencia al aire, al agua, empecemos a pensar en una elipse. Entonces, bueno, han ido por ese camino, que es un camino bastante seguro. Y los americanos están más como los skiff, como un casco totalmente plano, una especie de 29er, pero de 22 metros. Nunca se sabe quién es el más acertado hasta que no se enfrentan. Esta copa, a raíz de justamente de este problema del virus, va a significar citas a ciegas. Ya para esta altura, los barcos tendrían que haber corrido en Cagliari, estarían corriendo en Inglaterra y después ya se trasladaban a Nueva Zelanda. Se suspendieron los 2 primeros eventos, entonces se van a entrar recién a fin de año, y nadie sabe, es una cita a ciegas. El hombre manda su cara en el cuerpo de Brad Pitt y las chicas hacen algo parecido, y hasta que no se sabe, ¿no? Había un programa de hacer los segundos barcos después de haberse enfrentado al menos una vez, todos en el primer campeonato. Y bueno, por el COVID-19 se suspendieron todos los eventos y los tiempos no dan, y el segundo barco hay que hacerlo, sin siquiera se hayan puesto a la par un barco contra otro de equipos diferentes. Sí, ya están cambió avanzadas las construcciones, no muestran nada, pero ya están avanzadas las construcciones de los barcos, porque si no, no llegan. Claro, exactamente. Ayer yo hablaba con Sicho y me decía que ellos no navegan desde marzo, y recién volvieron a navegar esta semana. O sea, cambió los planes por completo. Y de hecho aprovecharon los días que no podían navegar por el COVID para enviar el barco en una fecha diferente que le iban a enviar. Bueno, fue un cambio de planes total, absolutamente. Jorge, bueno, ahí Cuyón ya
nos pide disculpas que está en el campo, pero dicen que Jorge lo está explicando perfectamente bien, que confiemos en él, así que te seguimos escuchando. Bueno, agradezco la verdad profundamente y me hubiera encantado hoy, y bueno, habrá que armar alguna cosa en otro momento para que lo podamos disfrutar. Bien, acá quería volver muy brevemente al Britannia, el barco inglés. Los ingleses tienen algo muy especial con la Copa América, que la perdieron en la primera edición, en 1851, y desde entonces nunca la pudieron ganar. Entonces, ya vamos esta va a ser la 36 edición, en más de 170 años, y ¿quién es el inglés que está en este momento en condiciones de llevar de nuevo la Copa a Inglaterra desde 1851? Ben Aisley, como si le faltara motivación. No. O sea, ya ganó, ya es la persona que más medallas olímpicas ganó en la vela, ya con eso podría decir, ya estoy hecho, pero ahora tiene una zanahoria mucho más grande que sería llevar la Copa América a Inglaterra. Así que, unido al Killer Instinct que le conoce Ale y muchos, que la motivación es infinita, así que podemos esperar algo interesante de cuando se enfrenten todos estos equipos en el agua. Lo que quería marcar es que esta fue la versión inicial, pero una vez que se vio a los italianos y neozelandés, ya empezaron a hacer cambios. Entonces acá tenemos una foto de esta semana del barco inglés en el que, opa, apareció algo acá que no estaba. Esto fue un agregado, y están evolucionando un poco hacia tener un pequeño volumen central que, en mi interpretación, y como también ratificaba Juan Cuyunyan, eso hace que la transición de volar a no volar sea más suave, que no sea muy abrupta. Bien. Hay un apunte que hoy a la tarde me hacía Juan Cuyunyan, es que la decisión está en los foils, en buscar facilidad en salir o velocidad máxima una vez en vuelo, que por ahí pasa la gran decisión y lo que va a definir esta Copa. Sí, ahora hablo, un poquito más adelante hablo justamente de eso, y vos me vas a rectificar o no lo que diga. Y el comentario que yo quería hacer, que quería escucharlo a Juan o no, que no se pudo, es que esas diferencias tan grandes en los cascos, por ahí tienen que ver con una filosofía de buscar bajar la resistencia aerodinámica cuando están en vuelo, o tener mejor navegación o mejor caída en caso de perder el vuelo. Entonces, creo que tiene un poco de cuestión filosófica, y una vez que estos primeros barcos, esta primera versión esté probado en cada equipo, se van a aparecer mucho más los segundos barcos de los 4 equipos. Sí, todos pensamos eso, que van a ir convergiendo. Que además ocurre siempre en todas las fórmulas nuevas. Exactamente. Cuando recién aparece, alguno prueba. El especialista en probar cosas que a nadie se le ocurren es Juan, justamente. Sí. Y que muchos después terminan diciendo, era por ahí, y van por ahí. Por ejemplo, cuando lo contrataron para su primera vez la regata alrededor del mundo, yo me acuerdo de haber leído un paper, que se lo leo a los alumnos en la universidad, y Juan lo primero que hizo fue, bueno, está bien, tenemos un contrato para diseñar un barco para la regata alrededor del mundo. Lo primero que hizo fue estudiarse la meteorología histórica de todas las etapas, y llegó a la conclusión de que iba a haber un porcentaje de vientos de través mucho más alto que los demás. Entonces dijo, listo, hay que ir a la manga máxima que permita la fórmula, y hay que ir a 2 timones, porque este barco va a necesitar apoyar esa popa para poder planear, mientras que los barcos más finos no van a poder planear. Y con esa popa tan ancha, la proa se afina y los barcos tienden a bajar. Algunos lo llaman efecto carretilla, efecto triciclo. Cuando hay mucho volumen en popa y poco en proa, el barco, al escorar, mete la nariz, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué ocurre? Que sacaría el timón. Entonces, si tenemos 2 timones, el timón del sotavento va siempre dentro del agua, el barco está escorado, el timón del barlovento puede quedar totalmente afuera y no está teniendo rozamiento con el agua, y eso fue lo que hizo Juan K., que fue una de las claves de sus diseños. Bueno, todo eso lo vio él con las reglas antes que nadie, ¿no? Ganó a falta de 2 etapas. Pasamos, se nos va a hacer tarde, Jorge, vamos a acelerar un poquito. Vamos a acelerar un poquito. Las reglas en cuanto al plano bélico. Bien, esto está tomado directamente de las reglas oficiales. El mástil tiene 26,50 metros sobre cubierta.
la base de la vela, digo base de la vela porque pueden tener botavara o no, es de 7,70 metros. Esta zona de acá arriba son los últimos 4 metros, los 4 metros superiores, se puede tener lo que ellos quieran para controlar el twist, que es algo muy importante. Entonces, esa es zona liberada, mientras que en esta zona, si bien todos los barcos hacen sus velas, acá tienen que ser todas iguales, tienen que cumplir con las mismas medidas, pero los materiales y la construcción la decide cada barco. Y nuevamente acá, en el último 1,5 metros, también está liberado para el diseño. En cuanto a las áreas bélicas... Ahí es donde confiamos en la magia de Juan Garay. Bueno, Juan Garay, que él fue quien me llamó para colaborar en North, para que le dé un poco de apoyo en la parte técnica. Después él se remontó bueno y no necesitó mucho, pero Juan fue el que más rápidamente interpretó dentro de los diseñadores más avanzados de North Sails a nivel mundial, fue el que más rápido aprendió a diseñar con el software de North las velas de doble paño. El que crea todos los programas de North, con un equipo, pero la cabeza atrás de todo esto es Michael Rickelsen, un alemán que trabajó con muchos equipos de Copa América, y cuando surgió todo esto, lo primero que hizo fue una versión de North para velas de doble paño. Y Juan fue el que, entre todos los diseñadores de North del mundo, fue el que más rápido le empezó a encontrar las ventajas y los trucos que no nos puede contar. Si nos los contara nos tendría que matar, es toda una complicación, pero está trabajando intensamente en esto. Juan, en estos momentos, es el diseñador jefe de todo el plano bélico de Prada. Así que realmente más arriba que eso no hay nada. Y empezó haciendo el curso en el Club Náutico Tribunales, ¿no? Pero muy bien. Perdón, quería mencionar rápidamente las áreas bélicas. La mayor, 145 metros cuadrados. De NOAS pueden tener 5 distintas, pero el área máxima es 90 metros cuadrados. Y Spinnaker, asimétrico, 200 metros cuadrados. ¿Por qué asimétrico? Porque a estas velocidades el viento va a ser siempre de proa. Ya en la Copa América pasada, cuando los barcos están en ceñida o en popa, la diferencia de ángulo del viento aparente es de 5 grados. Es decir, que las velas de todas maneras van a ir cazadas al medio prácticamente siempre. Obviamente es imposible hacer funcionar una Spinnaker en esas condiciones, salvo que sea un asimétrico. En los planos bélicos de estos barcos se les dio menos área al escribir las reglas, menos área relativamente que lo que tenían los anteriores, para tratar de que en el rango más bajo de viento se entre realmente el Spinnaker asimétrico. ¿Por qué? Porque los barcos anteriores eran tan rápidos que al final nunca se usaba, y de hecho le sacaban el botalón para tener menos resistencia aerodinámica. En cambio acá, en los rangos, digamos, por debajo de 9, 8 nudos de viento, al barco le estarían faltando metros cuadrados de vela, cuando se lo analiza con parámetros de diseño, y necesitaría inexorablemente el Spinnaker asimétrico. Sí, Ale. No, pero cuando haya una regata de viento nos va a costar saber si van de popa o de ceñida, porque la verdad que los barcos van igual. Bueno, una vez pasó por la velería... Si está luchando o está virando, la verdad que uno no se da cuenta. Una vez pasó por la velería un español, no recuerdo el nombre ahora, pero era muy divertido, y era cuando estaban corriendo con los AC-45 que hacían esos eventos en Europa, en distintos lugares, que los hacían correr dentro de un puerto, y entonces en cada puerto había un recorrido distinto, los hacían virar a 10 metros del muelle, y tenían que cumplir varias vueltas, que además de un puerto a otro eran distintas, y decía, pues tío, que yo no sé ni si estoy ciñendo, ni si estoy de popa, a mí me dicen Iza y yo hizo, pero tiene que haber alguien que diga, porque tú no sabes, ahí arriba te viene todo lo mismo. Y fue muy, muy gracioso. Bien, las velas de doble paño implican un mástil, que los mástiles son estándares, a todos se le da el mismo mástil, ahí no hay libertad de diseño. Ese mástil tiene una sección como forma más o menos de D, que tiene 2 relingas, una relinga de un lado y otra del otro, para poder llevar las velas de doble paño. ¿Por qué las velas de doble paño? Esto sin entrar en mucho detalle, los invito si no a las clases en la universidad. La presión en la cara de barlovento
es bastante uniforme, es algo más o menos parecido a esto. Mientras que en la cara de sotavento la presión tiene un pico grande, que siempre está alrededor de 1/4 de la cuerda, y este pico es a veces entre 3 y 4 veces más alto que esto. Es decir, que es mucho más importante la succión de sotavento que la presión de barlovento. Al tener velas de doble paño, eso permite que la cara de sotavento tenga más curvatura, y eso de alguna manera se acerca al perfil del ala rígida y genera más fuerza que si tuviéramos una vela de un solo paño. A eso se le agrega, bueno, acá está la vela de doble paño. Esto fue una prueba que se hizo en Nueva Zelanda en enero de 2019. Probaron primero para ver si la idea funcionaba bien. Las velas de doble paño, la primera vez que se usaron fue en 1927. Un arquitecto naval norteamericano, Herreshoff, fue el que las probó. El problema era que la tecnología de velas de esa época no permitía mantener la forma ni nada, pero la idea no es nueva. Bueno, en rigor, la regla no estipula nada si las relingas tienen que estar unidas o no, se las puede dejar libres. Entonces, estas fueron las únicas fotos que más o menos se publicaron de unas pruebas que se hicieron en Nueva Zelanda, que Juan Garay estaba ahí presente. Las hicieron con un catamarán de 30 pies y con unas velas similares a las que se dan de Copa América, para ver el comportamiento en la práctica del aparejo. Todo esto se simula en computadoras, y las simulaciones son cada vez más realistas, pero hasta que no se prueba en el agua no se puede estar seguro. En esa misma prueba, bueno, antes de eso, otra particularidad que tienen estos barcos es que se puede rotar el mástil. Alguno que haya corrido regatas en Penguin en la década del 70 va a decir, y nosotros teníamos el virapalo. Bueno, es un poco eso, los tornados también tienen esto. Tienen la posibilidad de rotar el mástil. Y al rotar el mástil, eso también le da todavía un poco más de curvatura a la vela de sotavento, y hace que se separen más las balumas. Entonces, otro desafío es cómo trabajar los battens. Los battens de una cara y de la otra no están a la misma altura, uno está por arriba y otro por abajo, y cómo interactúan, además que cuando viramos, todo esto se invierte. Si fuera todo igual de una sola banda, sería más fácil. Bueno, esos son los desafíos que tienen los diseños de las velas de estos barcos. Les decía que los últimos 4 metros están liberados, y eso permitiría, por ejemplo, esto fue lo que se probó en ese catamarán, tener algún sistema de control de twist parecido a los que tenían las alas rígidas. Se podría implementar algo de esto. Una de las contras es el peso, la resistencia aerodinámica. Entonces, si podemos resolver cómo controlar el twist sin recurrir a esto, mejor. Bueno, los equipos en ese sentido están libres, prueben lo que quieran. Bien, ahora vamos a hablar un poco rápidamente de las quillas. ¿Cómo se logra que esas quillas entren y salgan del agua? Hay un pistón hidráulico que maneja 40 toneladas. Ese pistón puede llevar a la quilla desde la posición, no esta que es la más baja de todo en la marra, sino la posición en navegación, hasta la posición afuera, que hay 50 grados. Esos 50 grados, este pistón los hace variar en 3 segundos, para lo cual necesita tener energía y necesita tener el fluido hidráulico. Una vez que se movió el pistón y sacó esa quilla del agua, necesita 15 segundos hasta recuperarse. Es decir, que si hubiera un vira-vira, tendríamos que estar esperando a que el sistema nos avise que está listo para poder volver a mover las quillas para hacer el vira-vira. Dentro de las reglas está liberada también solamente esta parte para las quillas. Hasta acá todo esto es estándar y se les entrega a todos los equipos el mismo. Se les entrega, se fabrica en serie y todos los equipos reciben lo mismo. A partir de acá hay un postizo donde se cambia el borde de la quilla. Y eso es, aunque parezca mentira, todo el universo de diseño que hay en este momento, que está siendo escenario de unas batallas tremendas, de cómo lograr aprovechar al máximo las posibilidades de diseño que haya. ¿Qué variantes podría haber? Todo esto ya la aerodinámica lo sabe desde 1920, que se están publicando trabajos. Podríamos tener, por ejemplo, los bordes de ataque en ángulo, algunos lo llaman en flecha en castellano. Podríamos tener bordes elípticos, podríamos tener esto,
podríamos tener bulbo o no tener bulbo. Hay una regla que dice que los barcos pueden tener solamente 6 quillas para todo el campeonato y que pueden cambiar las puntas dentro de esta área, y hay otra regla adicional que no pueden cambiar más del 20% del volumen de toda la quilla. Entonces, al tener bulbo, estamos teniendo más volumen y eso nos permite también cambiar de otra manera. Bueno, esto es un poco lo que te había comentado Juan Cuyunsan, es ahora el escenario de donde se están rompiendo la cabeza todos los diseñadores. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? Que el barco vuele. ¿Qué necesitamos para que el barco vuele? Tener más que nada área, porque esa área es la que nos hace volar. Entonces, como decía Juan Cuyunsan, hay dos situaciones que podemos equiparar a los cambios de una 4x4. Necesitamos, en una condición necesitamos fuerza y en otra necesitamos velocidad. Necesitamos fuerza para salir del agua. Pero una vez que salimos del agua necesitamos velocidad. Y lo ideal no sería, el mismo perfil no sería lo mismo para esas dos condiciones. Entonces hay que lograr algo intermedio, que salga rápido, pero que a su vez tenga poca área para que no nos frene mucho cuando estamos ya volando. Necesitamos un perfil de velocidad cuando estamos afuera del agua y un perfil de fuerza cuando estamos queriendo salir. Todo eso, lo que más sorprendió hasta ahora de los barcos fue que los italianos son los que estuvieron con perfiles más chicos que todos los demás, pero notoriamente más chicos. Y el barco evidentemente navegó, porque se lo vio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están logrando más eficiencia hidrodinámica, están teniendo mejores perfiles. Algunos dicen, bueno, después lo quiero ver en las maniobras. Sí, seguramente hay que ver si al ir a un perfil más chico, estamos arriesgándonos a quedarnos cortos después para cuando necesitamos fuerza. Es un juego de equilibrio. Bien, esto es algo... Yo tengo un poquito de información, sí, después pasamos un poquito rápido con la diapositiva para que podamos hablar de las maniobras y demás, pero ayer me decía un amigo en Nueva Zelanda que se cree que el más rápido es Prada, que Luna Rossa es el barco más rápido, y que Team New Zealand es el más lento, pero que realmente ven que Prada tiene problemas para maniobrarlo. O sea, todo coincide con lo que vos estás diciendo ahora. Es coherente que si tiene foils más chicos sea más rápido, pero que tenga más problemas de maniobra. Eso lo saben ya los espías que están trabajando en Italia y en Nueva Zelanda. Sí, el tema de los espías, muy rápidamente, directamente dijeron, bueno, hagan una cosa, espíen todo lo que quieran, muchachos, porque si no hay que tener un presupuesto, que en algunas copas fue monstruoso, más de 10 millones de dólares, de seguridad. Por ejemplo, ponían lonas cuando salían los barcos del agua para que no pudieran ver las quillas. En un momento habían contratado a un ex jefe del Mossad para unos equipos para la seguridad y que no lo espiaran. Y habían encontrado que una vez se les habían metido buzos, cuando los barcos estaban en el agua, había buzos de otro equipo tratando de relevar la quilla para ver qué tenían. Bueno, directamente lo cortaron de raíz. Si quieren espiar, espíen. Entonces en todos los puertos todos los equipos de los otros barcos están filmando y están... Hoy salió con el foil 4H y hasta le miden desde luego como la velocidad, que no es lo mismo, pero se tiene idea. Bien. Estos son un poco los perfiles que se están viendo hasta ahora. Puede cambiar esto durante la Copa. Este quiebre fue muy importante en la Copa América pasada, en Bermuda, porque esta entrada con este quiebre hacía que entrara mucho más suave el perfil al agua, y los perfiles que no tenían eso, se formaba, al entrar el perfil de golpe en el agua, se formaba toda una burbuja por encima de aire durante no más de 5 segundos, y eso ocurría durante las viradas. ¿Y qué pasaba? Que uno veía las regatas y el barco se caía y salía. Durante esa caída perdía de 5 a 6, 7, 8 nudos, que el otro barco no los perdía, y ya con eso le sacaba alrededor de 10 metros. En cada virada le sacaba 10 metros, solamente por haber tenido esto. Entonces es una de las tantas cosas que se están probando para estos barcos. Bien. Seguimos adelante. ¿Cómo navegan? Y acá te voy a dar pie también a vos, Ale. Esto es un poco cuando están durante una maniobra, que es justamente una de las situaciones críticas, cuando tenemos que entrar un perfil al agua y estar listos para sacar el otro.
y tratar de que el barco mantenga volando durante toda la maniobra. En las trabuchadas es más fácil porque venimos con más velocidad, pero en las viradas ya se ve que lo logra, que antes en las copas anteriores había costado mucho, ahora ya de entrada está todo calculado y las reglas lo permiten, y se hace visto, apuestan a ver quién hace el 100% de recorrido en el aire, sin tocar el agua. Y lo están logrando. Y también pueden pasar estas cosas, que colapse. Acá es importantísimo un rol que no lo tenemos asumido a los que navegamos en barcos normales, que es el controlador de vuelo. Y otra cosa que llama mucho la atención en esto, como en los catamaranes de la edición anterior, es todo el tiempo hay gente girando las manijas. En New Zealand ganó la copa anterior pedaleando y se creyó que eso podía haber sido un factor decisivo. Yo no creo que haya sido que pedalearan con los pies en lugar de darle con las manos, por eso iban a ganar la copa, pero bueno, de todas maneras llama la atención el por qué tanto tiempo moviendo manijas. Y tiene que ver con todo. En aquel momento era básico, importantísimo, tener presión de aceite para poder mover las quillas. Ahora las quillas en realidad las pueden mover también con un sistema eléctrico, pero de igual se está todo el tiempo juntando aceite, juntando presión de aceite para que los trimmers tengan energía disponible para poder mover las velas. Y volviendo al controlador de vuelo, estos barcos pueden ser controlados por una computadora. De hecho, hubo un protocolo para poder navegar durante la cuarentena del COVID-19. En ese protocolo se podía navegar solamente con 5 personas a bordo, y para eso, obviamente, no iban a tener los grinders, iban a necesitar energía de otro lado, y se resolvió probar de navegar solamente con el barco con el controlador de vuelo electrónico. Y se comenta de que el barco navegaba mucho mejor con el controlador electrónico que con el controlador persona. De ahí, una deducción que hago yo, que seguramente lo habrán visto, es si eso fue así, qué tan buenos y confiables son los simuladores. Porque si vos podés controlar el vuelo con una computadora mejor que con una persona, después vos podés entrenar usando ese mismo programa en tierra, y es por eso que se han dedicado cientos y cientos de horas todos los equipos a navegar en simuladores. Pero para nosotros es ciencia ficción, ¿no? Y la realidad es que en esta campaña se ha navegado mucho más en simulador que en los barcos. Y los simuladores son, además del programa de computación, de la realidad virtual y todo eso, tienen un sistema mecánico también muy complejo, porque replican los movimientos del barco. Los tipos adentro del simulador son movidos de la misma manera que se mueve el barco. Y tienen sistemas de pistones accionados por computadora que dicen, bueno, 12 nudos con ola corta. Y además tienen puestos los anteojos de realidad virtual y están viendo, y están en un cockpit de tamaño real, en un galpón, y están viendo todo como si pasara en el agua, y de esa manera han logrado de alguna forma compensar lo que no pudieron navegar, pero la verdad se va a ver en el agua y se ve en el agua, y eso vos, Alejandro, lo sabés. Sicho nos decía ya desde hace 2 años, y nosotros lo cargábamos, porque decía que ahora se navega en simulador. Era como que parecía que ellos nunca más iban a ir al agua, que todos iban a entrenar en simulador hasta el último día. Y la verdad que después la pandemia todavía incrementó más eso que en aquel momento eso se suponía. Y bueno, volviendo a los grinders y al esquema de la tripulación, como les decía, hay uno que es el controlador de vuelo, un tripulante que se dedica solo a eso. Después está el trimmer de mayor, que es otro de los que no va a las manijas, y la mayor se maneja con el sistema de aceite. No hay una escota a un molinete, sino que es hidráulico. Lo mismo que el Traveler. Y si han visto imágenes, ven que el Traveler se mueve realmente muchísimo, mucho más que en un barco tradicional. Y bueno, se junta presión de aceite con los grinders dando vuelta a la manija permanentemente. Lo que dura la regata, los grinders están dando presión al sistema hidráulico. Y después los grinders de proa, que son 2 manijas, o sea 4 personas, pueden activar también 2 molinetes. El primario, que es el que controla la escota de Genoa o de Código Cero, y el molinete, el PIT, el molinete de las drisas.
Yo he visto que Prada iza la Genoa sin molinete, le iza la mano, esas cosas suelen suceder porque para alivianar, por no hacer un desvío de driza, la driza de Genoa, que en la regata va a ir siempre izada, probablemente sí se hizo la mano, pero obviamente para el código 0 van a tener que usar un molinete de maniobras. Esos grinders de proa, uno de esos grinders de proa es el trimmer de Genoa. O sea que no hay un trimmer de Genoa de código 0, es uno de los 4 grinders que están ahí adelante, va a trimar el Genoa. Según me cuentan, va a haber una configuración de grinders mucho más liviana para cuando haya condición de entre que el barco planea y no planea, o sea, vuela o no vuela, porque ahí va a ser importantísimo alivianar peso y tener trimmers más finos. Entonces es como que va a haber una configuración de un trimmer puro para los días de muy poco viento, y los días que haya más viento, el trimmer de Genoa va a ser un grinder que haya aprendido a trimar razonablemente bien. Yo he visto también que la mayoría de los barcos tienen configuración de los pedestales uno atrás del otro, pero Team New Zealand lo vi con pedestales uno a la par del otro, como que Team New Zealand está tentado de concentrar los pesos más adelante. Tiene todo más a probar y más concentrado. La famosa concentración de peso que todos buscamos, se lo ve una vez más ser agresivo a Team New Zealand, como siempre lo fue agresivo con todo cambio, ¿no? Pues son los inventos en prácticamente todos los aspectos de náutica han salido de ellos. Bueno, y el otro que no, bueno, son 3 personas que no grindean: el trimmer de mayor, el controlador de vuelo y el timonel. Pues el táctico también va a ser un grinder. Y eso ya lo vimos en los catamaranes. Prácticamente todo el tiempo estaba grindeando, levantaba la cabeza y cuando se iban en línea recta, estaba de vuelta grindeando. Y línea recta, lo tenía que hacer unas cuentas y por el diagrama de recorrido, en línea recta van a navegar no más de 1 minuto en la regata. Cada 1 minuto como máximo va a haber una virada. Entonces, podemos pensar, bueno, entonces se van a estar cambiando mucho de lado a lado. No, la verdad que no, que cada uno va a tener su pedestal, su manija, y no se va a mover de ahí. Vamos a ver tripulantes muy estáticos. Como decía antes, quizás hasta haya 2 timoneles para que no se tengan que cambiar de lado. Pero eso Alejandro, en el caso del equipo inglés, Ineos, Harken diseñó molinetes de los coffee grinders específicos para los tripulantes, ¿no? Estudiando un poco cómo era toda la fisiología y demás. Eso está muy bueno, está muy buena tu invitación, gracias. En estos equipos, como también nos pasa en los TP52 a nuestra escala, prácticamente todo se customiza a medida del equipo. Y los tripulantes tienen mucha injerencia y participan mucho del diseño, la preparación y la construcción de la cubierta. Habrán visto videos del equipo inglés, justamente, donde están los tripulantes arriba de un modelo del barco de madera, tomando medidas de ellos y del barco, y diseñándose los pedestales para ellos, como vos decís. Sin duda que Harken va en esta copa, como lo hizo en todas, va a aparecer con desarrollos específicos que después van a ser aplicados a la náutica habitual de barcos flotadores. Por ejemplo, los pedestales Harken que usamos hoy en el Azurra, con 2 columnas y huecos en el medio, un desarrollo que hizo Harken para los catamaranes, porque tenían menos resistencia hidrodinámica cuando iba a transversar la cubierta, cosa que en un monocasco nunca se consideró importante, y en los catamaranes era importantísimo porque el viento aparente en la cubierta habrá sido de 60 nudos. Pero bueno, ese pedestal aerodinámico que diseñó Harken para los catamaranes, hoy lo tenemos puesto en el Azurra. Ahí vemos esa imagen de Prada, como se ven 5 tripulantes de esta banda y evidentemente hay 4 de la otra, porque habrá 6 de la otra, son 11 tripulantes. Y seguramente no los vamos a ver pasar de un lado al otro, como lo decía. También se ve cómo la mayor llega hasta cubierta para evitar que pase aire por debajo de la vela, y eso hace mucho más eficiente la vela, con lo cual también haría imposible pasar, habría que ir por adelante o por atrás. Y con el barco a 40 nudos, 50 nudos, imagínense que soltarse para pasarse de lado sería peligrosísimo. Así que esto no es nuevo,
los barcos versión 5 que corríamos nosotros eran muy finitos y la verdad que no se atrizaba. También íbamos cada uno en su lugar. Si la regata era un match race cerrado, estábamos todos agarrados a nuestras manijas y no cambiábamos de lado. Acá imagínense pasar en esa cubierta de un lado al otro, lo difícil que sería. ¿Querés pasar otra foto? Este es el equipo americano, ¿no? Acá tenemos, ahí se van, lo tenemos a Sicho en esa foto. Él justamente me comentaba lo que estaban entrenando. Ellos estos días empezaron a navegar 5 horas por día, pero con una sesión de gimnasio a la mañana y otra sesión de gimnasio cuando vuelven a la tarde. La verdad que es agobiante, es agotador. Yo siempre cuento. Yo los datos que tenía de las copas anteriores era que en un día de regata o de entrenamiento consumían alrededor de 4.000 y 5.000 calorías. No que tenga tenían duda. que después recuperar. No tenga duda que es así, absolutamente. Las rutinas de una tripulación de Copa América es sumamente exigente. Uno convive, hablando un poco de cualquier tipo en general, cuento de la experiencia que yo tuve ya hace años, que si bien los barcos eran diametralmente opuestos, la exigencia de las tripulaciones no eran menores, eran diferentes pero no eran menores. Nosotros, como ahora, entrenábamos a la mañana en el gimnasio, después ya 9 de la mañana se desayuna todo el equipo junto y empiezan las reuniones y la preparación del barco para salir a navegar al mediodía, y normalmente eran 5 horas de navegación. Si la navegación había sido de viento o de poco viento, a la vuelta era de nuevo al gimnasio, y si había sido de mucho viento, era repasar por completo todo el barco para evitar que al día siguiente haya roturas. En definitiva, uno estaba trabajando entre entrenamiento y trabajo en la base y navegando, era de 7 de la mañana a 7 de la tarde, 8 de la noche. Son 12, 13 horas por día, 6 días por semana. Si uno está atrasado en el programa, a veces son días por semana. Yo siempre digo, tuve la suerte, entre comillas, de estar en un equipo que tuvo problemas económicos. Entonces, este ritmo de trabajo, en algunos momentos del año se cortaba porque no había presupuesto. Pero había equipos que lo mantuvieron durante 2 años y medio a 11 meses por año. Entonces, es realmente un trabajo agotador. Es el trabajo más lindo del mundo, obviamente, para los que nos gusta navegar, pero no por eso deja de ser un trabajo muy, muy cansador. También tienen kinesiólogos, tienen todo un equipo muy importante, ¿no? Dentro de lo que habías mencionado antes. Lógico, hay médicos, hay kinesiólogos, preparadores físicos. A pesar de eso, yo siempre digo, nosotros terminamos la Copa América en octavos de final de la Louis Vuitton, en realidad no corrimos la Copa América, que eso habrá sido en el mes de junio, y yo volví a vivir a la Argentina recién en septiembre, y un día estando en mi casa en Rosario, habrá sido octubre, me levanté a la mañana y digo, no me duele nada. Hace 3 años y pico que no tengo esta sensación. Realmente y bueno, hoy Sicho me dice, yo voy a estar a bordo, me cuesta mucho, porque Sicho se ha tenido que transformar en un grinder, pasó de ser un trimmer a un grinder, y hoy tiene un físico de grinder petizo. Pero dice, si no me rompo, voy a estar a bordo, pero la verdad que el miedo de romperse, de lesionarse, en esta exigencia de trabajo es muy grande, porque tanta exigencia no cualquier físico lo puede aguantar. Pueden cambiar de tripulantes entre regatas, ¿no? Sí, absolutamente. Los grinders van a cambiar entre regatas. Y Sicho me decía que él como en teoría es un trimmer, no un grinder, pero es un trimmer de proa, de los que terminan siendo grinders, de que su desafío personal hoy es ver si puede lograr un entrenamiento tal de poder estar 3 regatas a bordo, lo cual lo cree difícil, pero está trabajando para eso. Las regatas duran alrededor de 20 minutos y eso fue presión de la televisión, porque cuando se corrió una copa en Nueva Zelanda, de golpe hubo varios días de calma y ESPN quedó 3 horas transmitiendo, esperando se levantaba viento, y dijeron, esto no lo queremos nunca más. Entonces, hasta la televisión incide en las reglas, en las velocidades, y está previsto que las regatas duren 20 minutos, entonces un programa va a ser previa, 20 minutos de regata,
unos 10 minutos en el medio, otra regata, y todo ese paquete es 1 hora, un poco más, para que sea televisivo. Conclusión, las regatas van a durar alrededor de 20 minutos, pero en esos 20 minutos la intensidad es tremenda. Son 20 minutos dándole vuelta a las manijas, sin parar, salvo 3 tripulantes, todo el resto, absolutamente. Esta foto es muy buena, ahí se ve exactamente, en este podrían pasar, porque como se ve este barco tiene botavara y la vela no llega hasta abajo, de todas maneras creo que esto va a cambiar en este barco, pero ahí se ve como todos están agarrados a una manija, salvo Dean Barker que está timoneando a sotavento. Ah, no, perdón, es barlovento, como dice, a través es difícil ver eso. Está bien. Él está de ese lado. Y del otro lado hay uno que está delante del timón, que no está grindeando, que posiblemente sea el controlador de vuelo. La pregunta que yo me hago es si podrá ser que, porque sea más cómodo timonear de barlovento que de sotavento, controle el vuelo siempre el de sotavento y timonear del barlovento, porque sean personas diferentes. Quizás eso pueda suceder en algún equipo, una de mis incógnitas. Sí, los equipos se organizan de distintas maneras. Algo que quería marcar también es que acá, a ver si tengo esto que se ve ahí, son unos botoncitos que hay en la rueda de timón, que son los que permiten controlar también el timón, ¿no? Y el controlador de vuelo lo que está haciendo es moviendo continuamente unos alerones que hay en esas quillas. Y esos alerones se tienen que estar adecuando continuamente hacia el barco está subiendo, bajando, acelerando, desacelerando. En eso consiste el control de vuelo que comentabas. Estaba previsto hablar un poco antes, pero para no extendernos mucho lo condensamos. Es muy importante el control de vuelo para todo lo que hablábamos, no perder velocidad en las viradas y salir rápido, y se toma se le da muchísima importancia al tiempo que lleva desde que comienza la virada hasta que se recupera la velocidad que había antes de la virada. Eso es el time to target speed, el tiempo a volver a la velocidad que teníamos. Eso se logra con práctica y práctica y práctica, ¿no, Ale? Piensen lo distinto que va a ser estos barcos, que, por ejemplo, la escota de mayor no existe. No hay una escota de mayor un cabo en la mano del trimmer. Estos son sistemas hidráulicos. Ahí se ve una escota que va al traveler, pero después no le cae a la mano del trimmer y no la va a afilar a 90 grados en la popa. Todo eso no existe. Y yo creo que esto se trima con botones, porque la fuerza hidráulica ya está concentrada en un acumulador hidráulico. Entonces, habrá una válvula para cazar y para afilar, o botones. Sí, así sí, es así. No la mayor. Y el Genoa también. Lo único que sí. va a ir a Molinete, como decía antes, son las drisas para izar el código cero, para bajarlo, o la que vira el enfoque. Mirá la diferencia entre burda casada y burda afilada, ¿no? Nada. No va a tocar nunca la mayor, la burda. Tal cual. Y lo que llama la atención, lo afilado que ve el output, ¿no? Qué tan bolsudas son las mayores abajo, y también llama mucho la atención todo lo que mueve en el traveler. El traveler en los videos se lo ve yendo para arriba y para abajo todo el tiempo. Se ve que regular la potencia pasa a ser muchísimo más, es diferente a un barco que va flotando. Sí, es muy dinámico, muy vivo, muy dinámico, porque hay que potenciar y depotenciar la mayor muchísimo más agresivo que en un barco que flota. Por problemas de conexión con muchas personas, sabíamos que no podíamos usar videos, pero yo te había mandado algún video, Ale, y se ve continuamente cómo están tocando eso, ¿no? Para que vos... También se veía en el barco chico, hay muchos más videos accesibles de los barcos más chicos que usan para entrenar, y se ve la agresividad del trimado. ¿Qué barco? Este es el neozelandés, ¿no? Sí, me parece que es el chico este, ¿o no? No estoy claro, seguro. este es el barco chico, exactamente. Bueno, avanzamos. Bueno, avanzamos. Acá tenemos parte del entrenamiento, ¿no? De los tripulantes. Dice Tim Barker, ¿no? Hay gente conocida ahí. Sí, hay gente de Artemis también, me parece. No estoy seguro. Esas son máquinas, le llaman los moledores de café, son los moledores de personas. La verdad que
Yo compartí pedestal en el Più 39 en la Copa América con Chris Brittle, que hoy es grinder en el equipo inglés. Hoy Chris está muchísimo más fuerte que en el año 2007, pero ya en el 2007 era un tipo muy, muy grande. Y las lesiones se hacen muy habituales en aquella época. Ahora están linkeados diferentes, porque como ahora transmiten energía para bombear aceite, no hay golpes bruscos, pero en aquella época estábamos conectados a molinetes y a veces porque se trababa el cabo o porque se trababa la conexión, tenías 10 personas todas conectadas en serie al mismo cabo y algo se trababa y por ahí tu brazo quedaba en contra de otras 9 personas y así se provocaban lesiones que después te dejaban sin navegar 2 semanas. Eso es lo que todo grinder tiene que cuidar muchísimo en estos barcos. Bien, vamos a ir cerrando porque se hizo un poco más largo de lo previsto. En cuanto a las canchas de regata, van a ser en inmediaciones de Auckland. La latitud de esto son 36 grados y estuve mirando y es prácticamente lo mismo que Punta Médanos, donde está la canaleta cuando corremos a Mar del Plata. Las canchas de regatas las van a poner en lugares que son estos, que ya están establecidos en las instrucciones de regata. El viento en febrero y en marzo, en febrero van a ser las eliminatorias de desafiantes, hasta que quede el desafiante final, y la Copa América va a ser en marzo. En febrero y marzo, estadísticamente, los vientos predominantes son del sudoeste, y tienen previstas estas canchas. Bien. Es que esto quería mostrar. A los barcos se los remolca muchas veces foileando, porque foileando el barco lo pueden remolcar a 30 nudos, y si lo tuvieran que remolcar como un barco convencional irían a 10. Entonces es interesante, por ahí estaría bueno desarrollar orzas foleadoras para los Optimis, para después de las regatas, Juan. ¿Cómo te ves, Juan Sánchez, trayendo 40 Optimis foileando atrás del gomón? Imagínate los chicos tratando de pasarse unos a otros, puede ser interesante. Lo llamo a ustedes dos para que me ayuden. Sí, se le pone un capuchón a la orza, no, eso no es un problema. Bueno, acá tengo un poco las estadísticas de viento, lo mismo, los porcentajes de viento. Ojo que hay una probabilidad de que haya vientos por debajo de 7 nudos, tanto en febrero como en marzo. Está el límite de viento estipulado, que es de 6,5 nudos. Y ahora esto me hace acordar a las reglas y a las instrucciones de regata, y enganchando un poquito con lo que había comentado Ale, se escribió un párrafo hace ya 2 años, cuando se escribieron las reglas, que decía: la tripulación estará formada por 11 tripulantes, todos humanos. Aclararon esto para, pensando que alguno podía poner un cyborg ahí que hiciera el mismo, ponía un muñeco o un robot, y podría ocurrir. Bueno, para evitar eso, en las reglas de regata se puso que los tripulantes deben ser todos humanos. Por eso hubo que hacer una excepción con este tema de evitar los contactos y demás de las personas, que para que puedan navegar el barco solamente 3 personas, y se reemplazó el trabajo de los grinders por motores eléctricos, baterías y demás. Para todo eso, los equipos tuvieron que juntarse, tiene que ser todo de común acuerdo, no se puede hacer algo si no se ponen todos de acuerdo. Bien, esto es lo mismo, pero en carta náutica, la zona de regata, podría haber alguna condición de virazón, de brisa de mar, que entraría en este sentido, y por eso tienen prevista una cancha acá. Entre estas islas hay bastante tráfico de ferries, en lo cual habrá que ver cómo lo resuelven. Esta semana, en los entrenamientos que estuvo haciendo el equipo americano, que ya está en Nueva Zelanda, en un momento pasó el ferry y se le complicó un poco con la ola. Eso contaban todos los espías que todos los días generan informes. Ahí están de nuevo las canchas. Y para finalizar, el recorrido se parece un poco al que se usó la última vez en Bermuda, pero hay una diferencia importante, y es que, por lo menos en lo que he podido ver hasta ahora, la largada era como en una largada convencional. Con los catamaranes no se hacía largada a proa al viento, porque una vez que el catamarán está a proa al viento, hasta acá arranca, era un poco complejo, y si encima tenía que foilear, entonces en las largadas de las regatas de Bermuda se largaba de través así, y acá salían en realidad de popa,
Bueno, acá, por el sentido en que está puesto todo, aparentemente sería largada, ceñida, popa, y después les harán algunas vueltas más. El recorrido tiene entre 1,1 y 2,2 millas. Para barcos que navegan a 30, 40 nudos no es nada. Le hizo la cuenta, da un minuto. Me gustaría aprovechar este gráfico para que se den una idea lo rápido de las decisiones de los navegadores, de los tácticos, porque con 0,8 millas de ancho, y hablamos de que van a dar 2 vueltas a eso en 20 minutos, y que van a andar a 40, 50 nudos, vale la pena contar que, como habrá visto, no hay un navegador, sino que el táctico tiene una pantallita, y que se desarrollan sistemas para poder tomar referencias gráficas y no números, como estamos acostumbrados. Nosotros en Azurra tuvimos la oportunidad de probar el programa de largada que usó Artemis, y consiste en tratar de burbujas o nubes que se van encontrando, y lo que tiene que hacer el timonel en una largada es hacer que las dos burbujas coincidan, y eso que va a llegar a la línea en tiempo en el lugar que querés. Si las burbujas no se sobreponen y una pasa a la otra, es que podés estar tarde o temprano, según la burbuja que te pase. O sea, es algo absolutamente gráfico. Se acabó el de segundos a quemar, el de estafar. El tema es que se busca, y eso es toda otra ingeniería que hay de software gráfico, se busca convertirlo en algo que sea muy intuitivo. Y acá estamos hablando de muy pocos segundos, entonces no hay ni siquiera tiempo de pensar si era 10,4 o 10,8. Entonces se trata justamente de recurrir a todo eso para que sea mucho más intuitivo y mucho más rápidas las decisiones. No hay tiempo de pensar los números y a ver qué hay que hacer. Acá, además, supongo que con estos barcos pasó lo mismo con los catamaranes, aunque quizás un poco menos, que si en el barlovento uno sale para la izquierda o para la derecha, ya prácticamente estás definido por qué gate vas a entrar abajo, porque nadie quiere hacer una trasluchada de más, una virada de más, por lo que se pierde. Entonces, supongo que también habrá esos mismos programas intuitivos para el táctico, para hacer un ruteo gráfico de la regata entera, y ya, por ejemplo, en el gate de abajo, cuando estás llegando al gate de abajo, tendrá la simulación de cómo va a llegar a la ceñida arriba según agarre el gate izquierdo o derecho. Tiene que ser algo así totalmente intuitivo y de poder verlo a primera vista y no tener que pensarlo, porque no hay tiempo de pensar. Sí, además en ese tiempo ya se van de los límites de la cancha. Seguramente todavía no lo mostraron, pero van a tener señales que les avisan: luz verde, que está bien, amarilla, te estás acercando, y roja, que te pasaste, y si te pasaste tenés que penalizarte. Yo creo que Entonces, vamos a ver. alguien está pendiente de si no te estás saliendo de los límites de la cancha, porque solamente se ven en la computadora y en el GPS. Yo creo que vamos a ver algo muy, muy entretenido para la televisión, que además a la náutica le va a quedar muchísimo, como pasa siempre en las Copas Américas. Creo que en esta, mucho más que en los catamaranes, va a ser muy provechoso para todos nosotros. Ya las empresas con las que trabajamos, North Harken, que están absolutamente involucradas con la Copa América, rápidamente nos van a traer al mundo terrenal de los barcos que flotan muchas de las cosas que hoy están desarrollando para la Copa América. Entonces, históricamente fue así. De hecho, hay muchos inventos que nacieron en Copa América y después llegaron a la vela convencional, digamos. Por ejemplo, los grinders, por ejemplo, los mástiles huecos, los mástiles de madera maciza, los mástiles de aluminio, Copa América de 1930. Un montón de cosas que después llegaron a la vela de nosotros. Bueno, creo que llegamos al final. Tuvimos un poco extendidos de plapso, les pedimos disculpas, pero creo que les damos un poco de panorama para que puedan entender mejor la próxima Copa América. Juan, no sé si querés transmitir algunas preguntas o sea muy tarde. Sí, si querés les hago 2 o 3 preguntitas rápidas, hubo varias, así que bueno, después seguramente las pondremos en las redes sociales de Sailing Gear, contestando, como siempre hacemos, todas las preguntas que podemos. Pero primero, Ale, si vos sabías, ya que estás en contacto con muchos tripulantes y más, o vos, Jorge, si hay viento límite máximo para la Copa América.
23 nudos. Eso también se acordó. Perfecto. Regatas se pueden correr entre 6,5 y 23 nudos. Perfecto. Después acá preguntaban si sabían por qué habían sacado la parte rígida de la mayor. Por lo que dijo Jorge antes, que realmente exige un trabajo de short crew previo y post navegación muy grande, porque hay que bajar. Cada equipo tenía que tener una grúa con un alcance por lo menos a 40 metros de altura para poder levantar el mástil y moverlo. Implicaba la maniobra de sacada del aparejo, implicaba más de 30 personas. Perfecto. Y había inexorablemente todos los días. Perfecto. Sí, me acuerdo de verla en los videos de las regatas, toda la infraestructura que había con las grúas y demás, ¿no? O sea, acá un colega de la velería, bueno, muy amigo también, Juan Picalabrese, pregunta si tiene algún efecto aerodinámico las cubiertas, Jorge. Sí, las cubiertas, bueno, están estudiadas, también lo comentó Alejandro, para buscar el sellado de las velas, para que la presión positiva de barlovento no se escape por abajo y destruya la presión negativa de sotavento. Por esa razón, vieron que algunos tienen todo un pontón central que lo mantiene sellada tanto la vela de proa como la mayor, salvo esa mayor que vimos con botavara alta, pero nada dice si esa va a ser la que van a usar para correr, todavía están probando velas. Sí, las cubiertas tienen una importancia grande en ese sentido. Si nosotros despegamos la vela de la cubierta, la presión positiva se escapa por abajo, destruye la presión negativa, y lo peor de todo es que lo hace por medio de turbulencia, que esa turbulencia quita mucha fuerza a la vela. Perfecto. Una o dos preguntitas más, que sí, ya nos extendimos bastante de la charla, pero la verdad que estuvo impresionante. Si sabían quién desarrolló las quillas y en qué año. Qué preguntita, ¿eh? No. ¿Las quillas que de estos barcos? Sí. Son desarrollos de ahora. Son de ahora, se empezaron a desarrollar hace 2 años, cuando la fórmula original se publicó, creo que fue septiembre de 2018, por ahí, y ahí empezaron a trabajar. Que se trabajó muchísimo con simulación, que esa es una materia que yo también doy en la universidad, dinámica de fluidos computacional. Todo esto se empezó a probar virtualmente, y van probando si hago el bulbo más alargado, más fino, si cambio el ángulo. Bueno, todo eso se empezó a probar hace 2 años. Una cuestión importante no dijimos, Juan Garay, por ejemplo, estuvo en todo el desarrollo de las reglas también, mientras se inventaba este sistema de quilla para esta regata, también había que ver qué potencia tenía el barco, entonces qué aparejo ponerle al barco de la regla para esta copa, y en eso Juan, como era parte del Challenge of Record, técnicas para hacer las reglas del aparejo. Me acuerdo bien porque estando Juan en Buenos Aires, decía, tenemos un problema, porque las reglas están trabajando y todos los días interactúan los italianos con los neozelandeses. Y como hay tantas horas de diferencia, él terminaba trabajando las 24 horas, porque a las 12 de la noche de acá eran las 12 del mediodía a Nueva Zelanda y empezaban a llegar cosas, y los italianos mandaban con 5 horas de diferencia, y al final estuvieron meses interactuando para ponerse de acuerdo con las reglas. Jorge, creo que lo nombraste y ya vamos cerrando. Es la última preguntita, que justo ahí la hicieron. Si sabían cuánto pesan los barcos completos. El barco completo pesa 7.500 kilos, de los cuales 990 son los tripulantes. A los tripulantes les dejan entre 960 y 990 entre todos. Si hay alguno que está gordito, se lo manda a correr, eso como en cualquier barco. Perfecto. Bueno, Ale, Jorge, les voy a dejar un minutito y ya después cerramos para ver si quieren cerrar un poco su parte, porque la verdad que lo que han presentado ha sido impresionante, súper completo. Parece que hace años que están estudiando esto y bueno, increíble la cantidad de material y datos que nos dieron para esta próxima Copa América, que es muy nueva para todos, ¿no? Así que, Ale. Yo quiero un agradecimiento muy especial. Desde el principio agradecí a NORS, a los clubes que enseñan a navegar,
y si no fuese por los clubes todo esto no pasaría porque no habría navegantes. Pero yo como argentino que llegó a donde ni siquiera había soñado llegar en este hermoso deporte, como le ha pasado a tantos otros compañeros míos de la Zurra y otros, muchos compañeros también de la velería, hay una persona, hay una familia en la Argentina que ha hecho un montón por el deporte y por nosotros. Alguien que se propuso poder competir con un equipo con muchos argentinos al máximo nivel de este deporte. Y es Alberto Roemers. Creo que gracias a Alberto Roemers yo pude vivir un montonazo de cosas de las cuales me permitieron hoy contarles a ustedes, cosas que aprendí gracias a él. Hace 25 años que Alexia, Matador y ahora Zurra está compitiendo al más alto nivel y él, habiendo podido haber elegido a los navegantes más famosos del mundo, ponerlos a bordo y ganar todas las regatas que corriera, decidió apostar por los argentinos, por hacer que nosotros tengamos el nivel necesario, al principio compartiendo tripulación con gente que veíamos en las revistas cuando éramos chicos y de pronto los teníamos en el mismo barco que nosotros y aprendimos muchísimo de ellos, y hoy corremos contra ellos y corremos contra los mejores con todas las posibilidades de ganar como lo hacemos más de una vez. Guille Parada, que es el jefe de equipo, ha sabido llevar adelante todos los proyectos que Alberto ha querido hacer y creo que todos debemos agradecerle mucho. Inclusive también la velería, él ha creído en la velería North Sails Argentina para equipar a sus barcos y todos hemos crecido mucho gracias a Alberto, y en este momento tan difícil y complicado emocionalmente, las cuarentenas, la pandemia, a mí me dije, y aprovechar los 300 personas, 400 personas que estuvieron viendo, que no sé cuándo voy a tener un auditorio como ese, para poder agradecerle a alguien que se lo merece. Así que gracias Alberto y gracias a toda la familia Roemers por todo lo que ha hecho por todos los argentinos que navegamos con él. Bueno, impresionante palabras. Gracias, Ale. Jorge. Sí, bueno, renuevo el agradecimiento a Ale Colla, que, bueno, lo llamé y dijo, sí, dale, armémosla, me interesa. Yo ya tenía más o menos la idea de la charla, después la fuimos enriqueciendo con todo y además vimos todos los aportes que hizo Ale, que fueron valiosísimos. Y creo que ha salido una buena charla. Básicamente la intención era compartir con todos ustedes la pasión que nos une de la vela, y la Copa América es el evento por ahí más importante de todos. También quería mencionar que, como dice Alejandro, hay muchos argentinos que están pudiendo llegar a estos niveles, y hay arquitectos navales que han trabajado y están trabajando en el equipo inglés. Hay 2 arquitectos navales, están a Will Wilson, está Marquines, hay varios, no quiero empezar a nombrar porque seguro que me voy a olvidar de alguno. Pero desde la universidad nosotros tratamos de prepararlos, como decía la otra vez alguien, nosotros tratamos de enseñarles lo mejor que podemos a volar, y después nos sorprendemos de hasta dónde llegan, pero también es importante sentir la satisfacción de que en el nivel más alto de diseño, como es la Copa América, hay muchos argentinos presentes. Me lo recuerda permanentemente Santiago Lange cada vez que nos vemos, y sé que Cuyunyan lo menciona permanentemente. Además, él ha contratado y sigue contratando a muchos arquitectos navales argentinos porque considera que tienen un nivel de preparación superlativo. Hoy de Argentina, si no fuese por la cuestión económica, hay material humano para hacer un equipo de Copa América sin duda, porque, y ni hablar si sumamos a todos los rioplatenses, no podemos olvidar de Horacio Carabelli, que hoy tiene un papel destacadísimo en Prada y lo ha tenido en equipos de Volvo y de Copa América. Y bueno, hay tripulación, hay diseñadores, hay constructores. Hoy Argentina tendría todo, falta la decisión y el poder económico, porque esto realmente es algo muy, muy costoso y obviamente no estamos en condiciones hoy de tirar manteca al techo, pero tenemos que estar orgullosos de la gente que tenemos acá. También quiero renovar el agradecimiento a Torkel Borström, que dijo, sí, me parece muy bien, vamos para adelante, les ofrezco todo lo que necesiten, y a North Sails Argentina y North Sails Sudamérica, de la cual Torkel es presidente, porque esto nos permite también llegar a mucha gente que por ahí está en otros lugares y que si no se hubiera enterado. Bueno, espectacular, buenísima los agradecimientos, Jorge, Ale, mil gracias. Les cuento también, ahí están mandando muchos saludos en
en Facebook, porque estamos transmitiendo en vivo también desde Facebook. Y para las dudas de muchas personas, esta charla después la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, como todas las charlas. Así que bueno, yo despedirme, la verdad que fue un placer cuando hicimos, tengo que confesar que cuando hicimos el entrenamiento, quería que la charla se dé en ese mismo momento, porque era impresionante la cantidad de contenido que tenían y yo me quedé impactado, ¿no? Le hablaba con Torkel y le hablaba con ustedes en toda la preparación, así que bueno, nada, agradecer a todo el público que se sumó, agradecer especialmente a vos, Ale, y a vos, Jorge, que hayan podido tener tanto material y tanto contenido, fue increíble, o sea, así que bueno, les deseo una excelente noche para todos, un muy buen fin de semana, y bueno, y ojalá nos veamos pronto en el río. Muchísimas gracias, Ale, y muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos soportaron, y bueno, creo que algo les habrá gustado de todo esto. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Un fuerte abrazo.